Hola amigos. Los pies de barro de la OTAN se derriten. Después del último bombardeo de Inglaterra contra Yemen, los hutíes amenazaron con cortar el cable de fibra óptica submarino de comunicaciones, por lo que Inglaterra abandona el Mar Rojo. Solo la amenaza de cortar el cable obligó a Londres a abandonar su operación terrestre en Yemen. Los hutíes de Yemen han amenazado con cortar el cable de fibra óptica que recorre el fondo del Mar Rojo. La amenaza es bastante real, por lo que una Gran Bretaña vulnerable abandonó la operación terrestre en Yemen. Un grupo hutí afirmó en las redes sociales a finales de diciembre que los cables globales de Internet que pasan por el estrecho de Bab al-Mandeb están bajo nuestro control. La declaración fue publicada en las redes sociales y fue seguida por una declaración del 26 de diciembre del Ministerio de Defensa de Irán, de que la respuesta al asesinato del comandante del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica Rafi Mousavi sería inteligente. Se cree que los hutíes son representantes de Irán, que lo niega e insiste en su independencia en la toma de decisiones. La amenaza hutí fue citada por varios medios de comunicación árabes, y apareció estos días en la prensa en inglés un mes. Y esto está relacionado con el inicio de las conversaciones sobre la realización de una operación terrestre en Yemen. Si los cables fallaran, no solo afectaría a los mercados financieros globales y la seguridad de la información, sino que también perturbaría las comunicaciones militares y gubernamentales. Los cables son el único equipo con suficiente ancho de banda para transportar terabytes de datos de sensores militares que informan las operaciones. En los próximos años, a medida que se desarrollen tecnologías como la inteligencia artificial, la cantidad de datos necesarios para llevar a cabo operaciones militares tecnológicamente avanzadas no hará más que aumentar. No se sabe de dónde sacaron los yemeníes el equipo de aguas profundas para cortar el cable, pero si los ucranianos pudieron volar Nord Stream, como afirman los Estados Unidos aunque nadie se lo crea, ¿por qué no podrían los yemeníes volar el cable, si primos de fumo solo hay en todas partes? Además, la profundidad del Golfo Pérsico es pequeña, hasta 100 metros. Se sabe que en 2013 3 buzos fueron detenidos en Egipto por intentar cortar un importante cable submarino hacia Europa cerca del puerto de Alejandría. Esto pone de relieve la posibilidad de llevar a cabo una misión similar frente a las costas de Yemen, sin equipo ni entrenamiento especiales. Los hutíes también tienen un arsenal de minas marinas que pueden dañar los cables, por lo que Gran Bretaña abandona la operación terrestre en Yemen. Como informó S&P Global, la economía más afectada en Europa debido al bloqueo del Mar Rojo sería Gran Bretaña, con 1 de cada 8 productores de bienes del país, 12%, afectado por interrupciones en el transporte marítimo. Para Gran Bretaña como isla, los cables submarinos intactos son vida. Probablemente por eso Londres anunció hoy que no enviará tropas terrestres a Yemen. Así es como puedes ganarte el respeto con solo expresar una amenaza. Algunas fuentes publican un comunicado de prensa del Ministerio de Telecomunicaciones y Tecnología de la Información de Yemen, que niega cualquier intención de destruir los cables, afirmando por el contrario el deseo de proteger los cables submarinos de telecomunicaciones de cualquier posible riesgo. Sin embargo, la escalada es inevitable. Estados Unidos ha devuelto a los hutíes yemeníes a la lista de organizaciones terroristas activas. El Comando Central estadounidense informó que los yemeníes atacaron al destructor Carney, que patrullaba el Golfo de Adén. Anteriormente, el USS Carney disparó misiles contra Yemen. Al mismo tiempo, Irán no controla completamente a Sanaa. Desde noviembre de 2023, los hutíes han declarado e intensificado un bloqueo a los barcos comerciales que pasan por sus aguas territoriales en el Mar Rojo hacia Israel. Llamaron al fin del genocidio en Gaza la condición para detener los ataques. Desde entonces, Estados Unidos y la coalición han respondido con varios ataques aéreos contra Yemen, pero no han logrado que los hutíes suspendan las hostilidades. Este conflicto no les costará mucho a los hutíes. Un ataque con aviones no tripulados a un buque de carga en el Mar Rojo les cuesta alrededor de $1.200. Mientras que para la alianza liderada por Estados Unidos el coste de los ataques es mucho mayor, alrededor de $1,5 millones por misil disparado.
señaló el exdirector del Centro de Investigación de Información de Yemen en Washington, Issam al-Omeisi. Incluso una ofensiva terrestre beneficiaría a los hutíes, advirtió. La lucha sobre el terreno fortalecerá su legitimidad no solo en Yemen, sino también a nivel regional, afirmó el experto. Sin embargo, resulta que hoy los bombarderos B-1B partieron de la base de la Fuerza Aérea Al-Qaeda, en el Reino Unido, con el objetivo de completar una misión en Medio Oriente, dijo un portavoz del Pentágono. Algo que se contradice un poco con lo dicho anteriormente por Inglaterra, ya que solo abandona la intención de una invasión terrestre. Por otra parte, otro punto donde la OTAN está incómoda es en Libia, y las autoridades italianas enunciaron el peligro de que Rusia quiere crear una base nuclear en Libia. Las autoridades italianas están preocupadas por la posible aparición de una base militar rusa en Libia, informó el 31 de enero el canal libio de Libya Observer. Se informa que las autoridades italianas están analizando la posibilidad de la posible aparición de submarinos nucleares rusos con armas nucleares en el este de Libia. Italia cree que la nueva base rusa aumentará significativamente la influencia rusa en el Mediterráneo central y permitirá el despliegue de armas nucleares en el sur de Europa. Según The Libya Observer, la reciente visita del viceministro de Defensa de la Federación Rusa, coronel general Yunusbek Yevkurov, se interpreta como una nueva ronda de negociaciones sobre la creación de una base naval rusa en Tobruk, en el este de Libia. Vincenzo Camporini, ex jefe del ejército italiano, dijo que creía que los rusos darían prioridad a los submarinos nucleares sobre los buques de superficie en Tobruk. Recordemos que el 28 de enero de 2024, el viceministro de Defensa de la Federación de Rusia, coronel general Yunusbek Yevkurov, visitó Libia y mantuvo negociaciones con el comandante del Ejército Nacional libio Khalifa Haftar. Recordamos también que el 26 de septiembre de 2023, el comandante en jefe del Ejército Nacional libio Khalifa Haftar, llegó a Rusia y mantuvo una reunión con el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu. Y el 28 de septiembre, el presidente ruso Vladimir Putin se reunió con Haftar. El secretario de prensa del presidente ruso, Dmitry Peskov, confirmó las negociaciones. El 3 de diciembre de 2023, el viceministro de Defensa de la Federación Rusa, coronel general Yunusbek Yevkurov, llegó a Bengasi, donde mantuvo negociaciones con Haftar. Esto es todo amigos, reciban un saludo.